Hola a todos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Día miércoles 19 de agosto y estamos conectados, ya son las 9 de la mañana, para nuestro webinar de mercados y proyecciones. Ya están conectados acá, los van a poder ver en breve, Matías y Fernando, quienes harán unas presentaciones bastante interesantes. Y en este momento se empiezan a conectar nuestros asistentes, nuestros invitados. Ya tenemos 96 personas conectadas en estos pocos segundos que van de webinar y tenemos más de 407 registrados, así que esperemos que ojalá lleguen todos de ellos, vayan pasando el dato, vayan corriendo la voz, que estamos por comenzar. Antes de comenzar, los quiero dejar con un video y luego ya vamos directamente con las presentaciones de Fernando y Matías. En Salmon Expert somos líderes en alcance y contenido técnico especializado en la salmonicultura. Con 15 años de trayectoria nos hemos transformado en el medio de comunicación multiplataforma más influyente en la industria de Chile. Y tu marca merece destacar. Conecta con los más de 5.000 lectores de nuestra revista impresa y digital y los más de 90.000 visitantes mensuales en salmonexpert.cl, donde garantizamos un alcance sin fronteras. Y no olvides sumarte a nuestra comunidad de más de 61.000 seguidores en redes sociales. Somos parte de Ocean Space Media y amplificamos tu mensaje a los países productores de salmón y de soluciones como Noruega, Escocia, Dinamarca y también a los compradores de salmón de Chile. Pero no solo estamos en papel y las pantallas, también ayudamos a generar comunidad y conectar con eventos como webinars, seminars, ESA ICEN y ESA Magallanes. Y si lo tuyo son los podcasts, posiciona tu empresa en nuestro podcast Sin Escamas, donde líderes de la industria conversan sobre la contingencia y más. Pero si estás en busca de empleo o del candidato ideal, nuestra bolsa laboral o nuestro software Salmon Jobs es la solución. El año pasado se ofrecieron más de 1.400 puestos de trabajo y recibimos más de 136.000 currículums. Contacta a tu ejecutivo de ventas o escríbenos a contacto@salmonexpert.cl. Excelente, ahí pasando unos breves comerciales de Salmon Expert, aprovechando que están todos ustedes conectados y ya tenemos más de 116 personas conectadas y subiendo. Bueno, comencemos. Primero que todo, buenos días, me presento, mi nombre es Jean-Paul Ricapito, soy gerente general y editor ejecutivo de Salmon Expert y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo webinar, que es nuestro segundo webinar titulado Salmon Expert Webinar, Mercado y Proyecciones de la Salmonicultura Chilena, que hoy día pondrá el foco en la evolución de la demanda global, el comportamiento de las exportaciones, los cambios en los formatos de comercialización y las oportunidades que surgen con la apertura de nuevos destinos. A través de la experiencia de reconocidos profesionales vinculados al comercio exterior y el desarrollo de negocios, podrán acceder a una visión estratégica acerca del actual escenario internacional que enfrenta la industria del salmón y el cual presenta muchos desafíos. Hoy es sabido que el salmón chileno enfrenta aguas inciertas, con mercados cambiantes, aranceles de Estados Unidos a causa del conflicto de ese país con China, escenarios de guerra que existen en la industria nacional, grandes esfuerzos para que el producto siga siendo el preferido de los consumidores. El sector salmonicultor está abriendo nuevos mercados y en distintas latitudes del mundo, y la demanda por el producto continúa elevada, lo que junto a una oferta limitada proyecta los precios que se mantendrán en un buen nivel. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentar a los dos expositores de esta jornada, que ahí pueden ver sus caritas ya. El primero de ellos es Fernando Schmidt, agregado comercial de ProChile en Taipei y ex coordinador de ProChile para Asia y Oceanía. Y el segundo es Matías Cirano, gerente comercial de Cermac Chile, ¿ya? ¿Estás por ahí, Fernando? Aquí estoy, Jean-Paul. Perfecto. Bueno, estamos en condiciones, los dejo a todos invitados a disfrutar de este seminar. Vamos a hacer una revisión, ya tenemos 132 conectados y bueno, Fernando, el público, la audiencia es toda tuya. Ahí está tu presentación. Muchísimas gracias, Jean-Paul. Muy buenos días a todos y todas. La verdad es que es para mí un gusto poder compartir un poco con ustedes hoy día cómo estamos viendo
el panorama desde ProChile en el Asia-Pacífico, en sus mercados emergentes y en esta realidad, en esta coyuntura cambiante que mencionaba Jean-Paul, cómo nos adaptamos, cómo nos enfrentamos a este nuevo escenario, y por eso queríamos compartir con ustedes la visión que hoy día tenemos, los datos que nos da el mercado y cómo también nos proyectamos hacia futuro, cuáles son aquellos mercados que identificamos con mayor potencial, aquellos que vemos como maduros, consolidados, donde es importante fortalecer no solo la diversificación, sino que también esa permanencia, esa construcción de marca y, en definitiva, adaptar la estrategia a lo que nos dice el mercado. Cuando hablamos de Asia-Pacífico, estamos hablando de más de la mitad de la población mundial. Pensemos en 1.400 millones de habitantes en India, lo mismo en China, 280 millones de habitantes en Indonesia. Algunos de estos mercados donde tenemos una presencia importante, otros donde recién estamos empezando a descubrir. Pero hoy día queremos concentrarnos sobre todo en lo que son los mercados emergentes, y por eso yo voy a hacer una presentación que va desde lo general, desde el panorama macro de lo que vemos hoy día a nivel de política comercial y a nivel de resultados, hacia lo micro, hacia esos mercados emergentes, hacia aquellas oportunidades y aquel potencial que los mercados nos indican. Y quiero partir precisamente con este contexto, con esta coyuntura dinámica. Sin duda alguna, a nivel por lo menos de economía política, el discurso más importante del presente año ha sido, y reconocido por expertos, el que dio el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en Davos a principios de este año, en el cual él mencionó un quiebre en la estructura del orden económico internacional, un quiebre con respecto a las alianzas, un quiebre con respecto al multilateralismo y con la nueva forma de hacer las cosas. Hay dos frases claves que él dijo, básicamente: si no estamos en la mesa, estamos en el menú, y más importante aún, necesitas una red de conexiones. A lo que se refería Mark Carney es a cómo las nuevas políticas comerciales, las nuevas políticas arancelarias alrededor del mundo han impulsado también a varios actores a un poco cuestionarse sus alianzas y sus mercados tradicionales y diversificar, abrir nuevas oportunidades. Entonces hemos visto también, no solamente desde el último año, sino que una tendencia que venía de hace 5 o 6 años, cómo han aparecido nuevos macro tratados comerciales cuando pensamos que la era de los tratados comerciales de alguna manera venía en bajada, había llegado a su fin, todo el mundo tenía tratados comerciales y el sistema funcionaba de manera bastante estable, y hoy día vemos nuevamente un repunte de negociaciones de acuerdos comerciales, entre ellos, por ejemplo, y los que más nos importan a nosotros hoy día en esta conversación, el acuerdo entre India y el EFTA, que incluye a Noruega, India y la Unión Europea, Australia e India, Nueva Zelanda e India, el Mercosur e India, siendo India principalmente uno de los polos claves, pero también ASEAN, el EFTA, ya insisto, incluye a Noruega, firmó acuerdos de libre comercio con Tailandia el 2025 y con Vietnam este año 2026. Por lo tanto, se está moviendo la dinámica de ventajas y beneficios arancelarios, y eso va a impactar también en lo que es el desarrollo del comercio de los salmones a nivel global. Dicho eso, me gustaría partir con lo macro, que son las cifras del salmón chileno por zona geográfica. Como podemos ver, la zona de exportaciones, el destino de las exportaciones predominante dentro de las macro zonas geográficas para el salmón chileno sigue siendo América del Norte. Ha perdido durante los últimos 3 años algo de cuota de mercado en términos absolutos, y esa cuota de mercado, insisto, durante los últimos 3 años ha pasado también a los mercados asiáticos, que hoy día, al 2025, a finales, porque es el último año que tenemos completo, representaban el 28,9% de la exportación total de salmón chileno, incluyendo las distintas categorías. Quiero recalcar que todas las cifras que vamos a mostrar en esta presentación son cifras de aduanas para estandarizar también los datos con respecto a los que estábamos trabajando. Lo que hemos visto, particularmente en los últimos 3 años en Asia-Pacífico, es que se ha constituido como el mayor motor de crecimiento para la exportación de los salmones chilenos, salmones enteros y subproductos, congelados o frescos, y por lo tanto vemos también un potencial de crecimiento con mercados
Sí, no sé si se quedó pegado Fernando. Parece que sí. Fernando se nos cayó, ¿Aló? perdió ¿Me conexión. escuchan? Ahí Sí. sí te escuchaba, Fernando. Ley de Continúa Murphy, nomás. Jean-Paul, falló la conexión. Sí, Bueno, falló la conexión. como les comentaba, vemos mercados con un tremendo con potencial de crecimiento y con buenas proyecciones como Filipinas, como Indonesia, como India, como Australia, que son en los que queremos hacer este doble clic. Siguiendo con el total de las exportaciones, como les comentaba, la proyección de crecimiento ha sido importante. Hubo un pic en el año 2022, una ligera bajada al 23, recuperación al 24, y superamos ese pic del 22 el año 2025. Y por lo que nos muestran las cifras de este primer semestre del año 2026, es muy probable que ese pic del 25 sea superado nuevamente, siguiendo con esta línea ascendente y con esta proyección. Entonces, es un panorama regional dinámico y cambiante. Dinámico porque se están sumando nuevos acuerdos de libre comercio que inciden en los flujos comerciales, y al mismo tiempo cambiante porque no van a ser los mismos actores que hoy día concentran la industria, sino que también van a ir entrando nuevos actores que hoy día se ven pequeños, pero que tienen un potencial de crecimiento tremendo. El crecimiento de la zona en 2025 fue de 8,7%, que es el doble del crecimiento total de la industria. Y si bien Japón sigue siendo el mercado ancla, el mercado que cubre más del 60% de la exportación de salmón chileno en la región, vemos que hay otros mercados que van despegando, y China, quiero recalcarlo, es hoy el motor del crecimiento mundial de la exportación y consumo de productos del mar. No solo para Chile, sino que para todo el mundo. En China estamos viendo una recuperación muy importante del salmón, un crecimiento importante para la categoría desde todos los orígenes, desde Rusia, desde Chile, desde Noruega, pero no solo para el salmón, sino que es algo que se replica para todos los productos del mar, y es una tendencia que esperamos se pueda proyectar en el tiempo. Hoy día todavía tenemos una concentración de mercados con un top 3 que aborda sobre el 81% del total de nuestra exportación chilena, y si le sumamos Vietnam nos vamos al 85-86%, pero hay un potencial de crecimiento importante, como les comentaba, en Filipinas, en Indonesia, y también algo que vimos recientemente en los últimos años en Corea del Sur y otros mercados. Este es el panorama general. No quiero profundizar mucho en este panorama macro, pero para que se hagan la idea más visual, Japón sigue siendo el mercado ancla, así lo llamamos, para el salmón chileno en Asia, en el Asia-Pacífico, y le sigue China, que ha tenido un crecimiento importante, después Tailandia, Vietnam, Taiwán y otros mercados de menor tamaño, pero con importante potencial de crecimiento. Si eliminamos a Japón del mapa, el gráfico de barras de los últimos años se ve de la siguiente manera. Y bueno, estas son las cifras que muestran a China como el jugador más importante, seguido de Tailandia, Vietnam y Taiwán. Pero más allá de este gráfico, creo que es más importante este otro, ¿ya? Aquí déjenme explicarles un poco qué es lo que estamos viendo. Vemos en la línea, perdón, en la línea horizontal lo que es el crecimiento el tamaño del mercado, y en la línea vertical lo que ha sido el crecimiento de los últimos años. Corea del Sur en los últimos 5 años tuvo un crecimiento disparado. Lo mismo con Filipinas en función de su tamaño, lo mismo que también otros actores como Indonesia, India y Australia, que no están aquí porque no cumplen la regla completa de los 5 años. Y si bien Japón sigue siendo el más grande en volumen con gran diferencia, es un mercado maduro que no muestra los mismos niveles de crecimiento que muestran otros mercados. Por lo tanto, intuimos que en el mediano plazo, la balanza dentro de lo que es la distribución de exportaciones en Asia-Pacífico o en el Indo-Pacífico se va a tender a balancear con otros mercados tomando posiciones más relevantes, dado que tienen un crecimiento más acelerado que Japón. ¿Cuáles son estos mercados emergentes? Y esta es la clave que nos lleva a la presentación de hoy. Corea del Sur ha tenido en los últimos años un crecimiento de un 436%. Partía de una base muy baja, por lo tanto no nos dejemos engañar por esa cifra tan importante, pero es una cifra que nos da una claridad con respecto al boom que ocurrió ese 2022 y que no solo permitió posicionarnos en Corea del Sur como uno de los actores clave en el mercado del salmón, sino que nos ha permitido también seguir creciendo sobre una base ya exigente. En el caso de Filipinas, su crecimiento ha sido el más sólido, el más consistente. Si bien superó el pic del año 2022,
tuvo un año histórico, incluso mejor el 2025, llegando a $44 millones en importaciones. Y un dato muy importante es que Chile terminó su negociación de un acuerdo de libre comercio, un CEPA, con Filipinas en julio de este año, hace unas pocas semanas. El acuerdo todavía no está vigente. El acuerdo tiene que pasar ahora por una aprobación de ambos congresos y después su publicación en el diario oficial para estar vigente, pero la negociación está terminada y esperemos que el proceso que sigue sea conducido de la manera lo más rápido posible. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque Chile no ha estado ajeno a lo que comentaba Mark Carney, ya esta necesidad de diversificar y de buscar nuevos socios. Como seguramente muchos de ustedes saben, Chile está también negociando un acuerdo, una ampliación del acuerdo de libre comercio que tenemos hoy día con India, que es un acuerdo de alcance parcial, para tener un acuerdo de mayor alcance que nos permita realmente llegar con ventajas a ese gran mercado y competirle a grandes actores que ya llegaron como Australia o sobre todo como Noruega. En el caso de Indonesia, es un mercado con gran potencial, una clase media muy pujante, población muy joven, 280 millones de habitantes, pero que hemos visto una desaceleración de nuestra presencia en el mercado en los últimos años. Y por último, el despegue de los que partieron hace poco, que son Australia los últimos 2 años e India los últimos 3, aún con volúmenes pequeños, pero con un despegue realmente impresionante y sostenido, sobre el cual vamos a hacer un doble clic en los próximos minutos. Aquí tenemos el crecimiento reciente versus el histórico. No quiero detenerme mucho en esto porque es lo que veníamos comentando, pero vemos que Filipinas, Indonesia, Corea del Sur, Taiwán y Singapur son los que dominan en los últimos 3 años en cuanto a crecimiento, mientras que China, tomamos los últimos 5, también destaca junto con los demás actores. En este caso vemos también la volatilidad. El mercado ha tendido a crecer, si bien versus el pic del 2022, el año 2023 se ve más rojo, rosado. En general los crecimientos se ven en verde cuando comparamos el 23 con el 24 y el 24 con el 25, lo cual nos da señal de una curva ascendente que esperamos y creemos que se va a mantener y va a ir eliminando esa volatilidad que vimos producto del pic del año 2022. También quiero hacer un zoom a ASEAN, a las naciones del sudeste asiático, a este conglomerado que agrupa a varios mercados del sudeste asiático bajo un organismo internacional que se llama ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, y que tiene un bloque que engloba 600 millones de personas, es el equivalente a América Latina, con una integración de mercado muy potente, sin prácticamente barreras arancelarias entre ellos, y que además permite un alto flujo comercial. Dentro de ASEAN, uno ve también que hay tendencias que se replican. Más allá de que Singapur sea un país de alto nivel económico, con un PIB per cápita sobre los $50,000 y un nivel socioeconómico extremadamente alto, el resto de los mercados son mercados que se llaman de rango medio, mercados con una realidad socioeconómica que les permite tener un crecimiento del PIB anual mucho mayor, con poblaciones jóvenes, con una clase media creciente y con un ingreso muy fuerte de lo que es la gastronomía japonesa, que ha sido uno de los grandes motores del consumo de salmón en el mundo y sobre todo en Asia-Pacífico. Entre estos tenemos a Filipinas, a Indonesia y, por supuesto, también a Tailandia y Vietnam, que son los dos que hoy día lideran el mercado, como podemos ver. Tailandia el año 2025 representó el 33% de nuestras exportaciones de salmón a ASEAN, Vietnam el 32,1%, hay algunos años que se han ido intercalando, pero los dos son líderes en lo que tiene que ver con el sudeste asiático, y Filipinas le sigue con un 13,8%, pero con un crecimiento y una proyección muy importantes para este país de más de 100 millones de habitantes. El mercado de Tailandia y el mercado de Vietnam son mercados muy distintos entre sí. Tailandia es un mercado de consumo, es un mercado que hoy día cuenta con más de 5.000 restaurantes japoneses, muchos de ellos el Kaiten Sushi o los Sushi Trains, que son grandes demandantes de salmón, además de una gran cantidad de restaurantes occidentales que también demandan el producto, mientras que Vietnam es un hub de reproceso. Grandes cadenas japonesas como Kura Sushi, Sushi Roll, Hama Sushi, de hecho procesan y cortan buena parte de su producto en Vietnam. Entonces integran a Vietnam en su cadena de suministros, importan a Vietnam, reprocesan y finalmente reexportan a distintas partes del mundo, sobre todo del Asia-Pacífico. Entonces es un tema muy importante a tener en cuenta con respecto a la diferencia entre estos dos mercados
que hoy día lideran y con una buena distancia lo que son los mercados del sudeste asiático. Tenemos también a Singapur en este mapa, que es un mercado fundamentalmente que opera como hub de distribución para los demás mercados del sudeste asiático, un país de entre 5 y 6 millones de habitantes, cuya capacidad de consumo es limitada, pero que es un hub logístico muy importante, un hub clave que permite también distribuir a terceros mercados, y por eso vemos una cifra de importación sobre los 20 millones anuales en el último periodo. Para continuar, mirando a futuro, hay dos mercados clave sobre los que también quiero hacer un énfasis particular, y que ambos, insisto, son aperturas recientes, son mercados con los cuales estamos recientemente empezando a trabajar y por lo tanto su proyección de crecimiento todavía es desconocida. En el caso de Australia tuvimos una apertura sanitaria recién en octubre del 24 y pasamos de casi cero a 7,7 millones en exportaciones de salmón chileno a Australia en el primer semestre del 2026. Además es el único emergente con mix diversificado, es decir que además del producto congelado, importa también ahumado y en una proporción importante fresco, 25,5%. Si le sumamos un mes más, Australia ya superó los 9 millones de dólares en importaciones de salmón chileno este año, superando con una buena diferencia lo que fue el año pasado. India es todavía mucho más pequeño, es un mercado que aún no alcanza el $1 millón en importaciones, pero con un crecimiento consistente anual y, lo más importante aún, una negociación vigente para la ampliación de acuerdo. Estamos hoy día hablando de 1.400 millones de personas con los cuales tenemos un acuerdo de alcance parcial que nos da algún beneficio arancelario, pero ese beneficio arancelario es inferior al que tiene Noruega o al que tiene Australia, que son, en el caso de India, nuestros grandes competidores. Noruega, como les comentaba, firmó en el marco del EFTA un TLC con India, cuyos aranceles llevarán todos los productos de salmón a cero al año 2029. Por eso es clave que ojalá nuestra negociación bilateral con India avance lo más rápido posible. Y una señal muy importante es que la próxima ronda, de hecho, se va a realizar en Chile, la próxima ronda de negociaciones, a finales del presente mes, a finales de agosto. El secretario de Comercio de India está viajando a Chile para una nueva ronda de negociaciones que esperemos permita acercarnos un paso más hacia ese objetivo, que es el de poder competir en India en igualdad de condiciones con Noruega. Ahora, dentro de las oportunidades, el hecho de que Noruega tenga el TLC y Australia también y potencie en el mercado del salmón, crea consumo. Y al crear consumo va generando también una identidad del ciudadano indio con el consumo del producto que eventualmente masifica, amplía la torta y nos permite también a nosotros beneficiarnos de ese aumento del consumo. Corea del Sur sería este tercer emergente que, como les comenté anteriormente, tuvo un pico el año 2022 y hoy día está fundamentalmente consolidado, pero sigue creciendo. Entonces tenemos un patrón común en el que la apertura o la certificación se convierte en un catalizador gubernamental y nos abre una ventana de oportunidad para capturar oportunidades clave. Por ponerlo en cifras, aquí podemos ver cómo Australia pasó de cero con la apertura del 2024 a 7 millones el año 2025 y a 7,8 en el primer semestre de este año, superando al mes de julio ya los 9 millones en importaciones de producto chileno. La demanda australiana es clave. Australia es un productor de salmón. Australia produce salmones en Tasmania y en un par de otras zonas también del subcontinente australiano, pero tiene una demanda per cápita de 3,2 kilos de salmón por ciudadano por año, lo cual abre un espacio importante para nuevos proveedores y abre un espacio importante para el producto chileno a la hora de capturar cuota de mercado, sobre todo considerando que la producción australiana durante algunos años ha tenido problemas estructurales y por lo tanto ha bajado también su volumen de producción. La oportunidad está en llegar en nuevos formatos, en valor agregado, en considerar porciones, en mirar al retail también como un socio estratégico para abordar el mercado australiano. En el caso de India, India está siendo uno de los actores más activos en esta nueva política de buscar socios comerciales. Como les comentaba, firmó el EFTA, firmó con la Unión Europea, que es el tratado más importante, pero hoy tiene 7 acuerdos en negociación vigente, entre ellos obviamente el de Chile, pero también Perú y otros 5 más. Por lo tanto, India no se está quedando atrás y se está convirtiendo en un mercado base para el comercio exterior mundial, cosa que no había sido hasta ahora. India había sido tradicionalmente un mercado interno, más bien cerrado, un mercado
anclado en su consumo doméstico, que hoy día está mirando hacia afuera con una proyección que no habíamos visto con anterioridad. En el caso de India, el salmón apunta a la premiumización del consumo, es decir, apunta de momento a un consumidor premium. Pero vemos que la gastronomía japonesa, igual que ha ocurrido en otras partes del mundo y sobre todo en otras partes de Asia-Pacífico, va ganando terreno y va fomentando e impulsando el consumo del salmón también en el mercado indio y en el marco de estos 1.400 millones de habitantes. Obviamente partiendo por las grandes ciudades, por Nueva Delhi, por Mumbai, por Hyderabad, Bangalore y Chennai, que son los 5 polos principales hoy día de consumo de salmón, pero desde ahí expandiéndose también hacia otras regiones y hacia otras ciudades. Un punto importante es que cuando miremos a India, no miremos solo a India, sino que también a su esfera. Es importante ver lo que está pasando con Bangladesh, con quien también iniciamos negociaciones recientemente, también más de 100 millones de habitantes, e incluso con Sri Lanka, que es un mercado que tiene apetito de salmón, que consume mucho más producto del mar per cápita que la India continental, y por lo tanto es un mercado atractivo, cercano y que puede operar en el contexto de India como gran consumidor de salmón, como un mercado auxiliario. Si miramos este gráfico de los mercados emergentes en el panorama comparado, vemos que el mayor, sin duda, hoy día es Corea del Sur, pero los que han tenido el crecimiento más reciente, India y Australia, se pegaron un despegue importante. En el caso de India todavía en proporción, o sea, en volúmenes totales pequeños, pero con un crecimiento consistente y que estamos confiados de que va a seguir creciendo y más aún si se logra finalizar la negociación del TLC. Filipinas es el que ha tenido mayor estabilidad dentro de su crecimiento y por lo tanto con un TLC ya con negociación acabada y esperemos con vigencia dentro de poco, también va a seguir proyectándose de manera importante. Y por último, Australia como un mercado más relevante dentro de estos en lo que es diversificación, trayendo nuevos productos a la mesa, integrando el fresco y el ahumado. Para cerrar, quiero referirme brevemente a lo que es la diversificación de productos. Hoy día, el 92,8% del salmón que exportamos al Asia-Pacífico es congelado y solo 7,2% es fresco. China y Australia son los únicos mercados donde la exportación de producto fresco supera el 5%, ese umbral que nos cuesta mucho cruzar en otros mercados. Y como sabemos, hay dificultades logísticas, hay dificultades también de competir en precio con la logística de Noruega, que puede llegar a la gran mayoría de los mercados con un único vuelo, mientras que en nuestro caso se hace mucho más difícil. Y un producto ahumado que es prácticamente inexistente. Vemos un 77,5 millones de exportaciones acumulados en 5 años y medio, lo cual nos da la visión de que es un producto aún marginal, pero que podría tener potencial en los mercados. Voy a cerrar con unas conclusiones y para recalcar la idea fuerza del inicio, quería reforzar que Asia-Pacífico es la zona con mayor crecimiento relativo de la cartera del salmón chileno hoy. Tenemos una presencia a día de hoy muy concentrada en 3 mercados, que son China, Japón y Tailandia, y podríamos incluir un cuarto mercado, Vietnam, que suman sobre el 86% del valor de nuestras exportaciones, pero refuerzo el mensaje. La dinámica global está cambiando. Los nuevos TLCs están abriendo nuevas oportunidades, los nuevos acuerdos comerciales nos van a permitir llegar en mejores condiciones a mercados clave como el mercado filipino, a mercados clave como el mercado indio, y donde ya tenemos un posicionamiento incipiente como Indonesia, como Tailandia, como Vietnam, es importante que profundicemos y seamos capaces de consolidar nuestro posicionamiento, de generar marca, de llegar a nuevos canales, de innovar con nuevos productos y aprovechar las oportunidades que se nos entregan. Los mercados grandes vemos que maduran o se asientan, como el caso de Japón y China. En el caso de China, el crecimiento viene impulsado en parte no menor por estos nuevos flujos de comercio que se dan producto de nuevas políticas comerciales. Y aquí sí estamos hablando de un mercado de consumo que se va ampliando año a año. Entonces es importante poder a lo menos mantener nuestra cuota de importación en China, y lo que vemos durante el primer semestre del 26 nos da muchas esperanzas con respecto a lo que puede ser la proyección de esta temporada y de los próximos años. Importante, las nuevas oportunidades muchas veces van a estar ligadas a catalizadores regulatorios o comerciales. En el caso de Australia fue una apertura regulatoria, en el caso de India, Filipinas puede ser
una ventaja comercial, pero requiere un seguimiento activo por parte no solamente del sector público, sino que también de las empresas del sector privado, para que impulsemos en conjunto, para que vayamos a los mercados, para que materialicemos estas oportunidades y seamos capaces de realmente capturar estos mercados emergentes. Lo mismo que hicimos en su minuto en Japón, donde hoy día tenemos una presencia masiva, lo mismo que logramos hacer en China, lo mismo que logramos hacer proporcionalmente en Taiwán, que es el mercado donde yo me encuentro. Podemos lograrlo con Filipinas, podemos lograrlo con Indonesia, con Australia y con India, que son los mercados emergentes que hoy día llaman a nuestra puerta y donde no podemos dejar pasar las oportunidades. Además está decir que toda la red de ProChile está a disposición para apoyarlos, para poder gestionar y ayudarlos a materializar y concretar estas oportunidades. Y bueno, estaríamos felices de que esto efectivamente se vaya reflejando en números de exportación crecientes en los próximos años, para que no solamente sea una oportunidad que se quede en el papel, sino que efectivamente llegue a las mesas de los consumidores de estos nuevos mercados, el salmón chileno en las distintas preparaciones. Yo lo voy a dejar hasta aquí y bueno, quería agradecer a Salmon Expert por la invitación. Espero que haya sido interesante y feliz de poder responder las preguntas que veo que han ido dejando en el chat. Efectivamente, muchas gracias, Fernando, por tu excelente presentación. Efectivamente, hay hartas preguntas que están en el chat y también hay saludos de un colega acá, Ricardo Arreagada, que es de ProChile en los Lagos, también conectado. Bueno, vamos a ir dejando algunas de estas preguntas, algunas de cierta manera ya las respondiste, igual las vamos a dejar para después, para el final de la presentación de Matías, cosa de que puedan abordarla en conjunto alguna de ellas, ¿ya? Ya estamos a pocos minutos de comenzar con la presentación de Matías. Voy a hacer un recuento. Llevamos 184 conectados, así que muy bien. Lo voy a dejar con un video y a continuación, Matías. Bueno, muchas gracias nuevamente, Fernando, por la presentación. Fernando es agregado comercial de ProChile en Taiwán, quien nos presentó este análisis de Asia-Pacífico. Y es un profesional con más de 15 años de trayectoria en comercio internacional y relaciones económicas con Asia-Pacífico. También participó como asesor de la PEC en Chile en 2019. Vamos con un video y a continuación la presentación de Matías Cirano, gerente comercial de Cermaq. La acuicultura del futuro se construye en el sur del mundo. No te pierdas ESA Magallanes este 20 de octubre en Punta Arenas. El punto de encuentro para conectar con los principales líderes de la industria, proveedores y autoridades. Te invitamos a conocer las tecnologías, innovaciones y estrategias que impulsarán una producción más eficiente, sustentable y comprometida con el desarrollo de la zona. Participa de charlas, presentaciones, visita stands y disfruta del show musical y mucho más. Si quieres dar a conocer tus soluciones, compartir tus conocimientos o destacar tu marca, escríbenos hoy y asegura tu participación en ESA Magallanes. ¿Ya agendaste nuestro próximo evento? No te pierdas el Salmon Expert Seminars de Nutrición, el encuentro de los líderes de la alimentación en la salmonicultura. Pronto más información en salmonexpert.cl. Ya, a continuación, la segunda exposición estará a cargo de Matías Cirano, como les decía, gerente comercial de Cermaq Chile y quien cuenta con una amplia experiencia en negocios internacionales y exportación de alimentos. Tras desarrollar parte de su carrera en Asia, incluyendo 4 años en Shanghai, y liderar desde el 2013 la expansión comercial de Cermaq en mercados estratégicos como Japón, Brasil y China, compartirá su visión sobre la evolución de los principales destinos del salmón a nivel mundial. Matías, ¿estás por ahí? Perfecto. No te escucho. Está en silencio. Ahí sí. ¿Qué tal? Hola. Sorry, no había desbloqueado el micrófono. ¿Cómo está, Jean-Paul? Buenos días a todos. Bien, todo bien. Muchas gracias. Bueno, te dejamos a la audiencia. Es toda tuya. Perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias por conectarse y participar hoy. A ver, vamos a hacer aquí un truco que me indicó Jean-Paul de apagar y prender la cámara. Parece que para poder parece que no resulta. No resulta, ya. Bueno, pero no importa.
La presentación de hoy vamos a hablar sobre el pulso y tendencias del comercio de salmón, ¿no es cierto?, en los principales mercados del mundo. Pero antes de eso, déjenme hablarle un poquito de Cermaq, que esto es un grupo global, ¿no es cierto?, mundial. Para Cermaq nos impulsa, ¿no es cierto?, a hacer algo siempre con propósito. Cultivamos alimentos en los océanos. Ese número ahí son 264.000 toneladas GWE. WFE, que es Whole Fish Equivalent, ¿no es cierto?, que es la unidad de medida que ocupamos en la industria para medir las biomasas que producimos, es más o menos como 293.000 toneladas agregadas entre todos los orígenes donde producimos. Esto corresponde más o menos como a 3.6 millones de raciones de salmón diarias, y una empresa, ¿no es cierto?, que impacta en comunidades locales y zonas rurales en todos los lugares donde está presente, con 3.000 colaboradores, ¿no es cierto?, en total. Facturamos en el año, el total de ingresos como de 1.665 millones de dólares en el año pasado, con el ciclo fiscal pasado. Somos el tercer productor mundial, mirando el ranking, ¿no es cierto?, global de producción, y es una empresa que es 100% propiedad de Mitsubishi Corporation, que es un conglomerado aún más grande que aquí les paso a comentar, ¿no es cierto? Mitsubishi Corporation, una empresa japonesa, un dueño con una visión de muy largo plazo. El total, la facturación es como de 120.000 millones de dólares. Eso es más o menos como un 30% del PIB de Chile, para que tengan una idea el tamaño de esta corporación. Nosotros con nuestra facturación probablemente somos como 1.3% de todo lo que consolidan entre todos los negocios que tienen. Es el mismo Mitsubishi que en Chile ha invertido en minería, ¿no es cierto?, y en otros negocios forestales, agrícolas también. Un poco la historia de Cermaq también. Nosotros, los que están familiarizados, esta es una empresa que se cambió el nombre más o menos como el 2013, pero antes acá en Chile se conocía como Salmones Mainstream, ¿no es cierto?, y estaba Iwos detrás. El grupo original era un monopolio de grano, de cereal, que cuando en el fondo Noruega se suscribió a la Organización Mundial de Comercio, cambió de giro y desde el 96 están involucrados se involucró en el negocio de alimentos de salmón. El 2000 se compró Iwos y también acá se compró Salmones Mainstream en Chile. El farming en este grupo comenzó en Chile, ¿no es cierto? Se listó en la bolsa de Oslo el 2005, después el 2013 se enajenó Iwos, se vendió, y finalmente entre medio también Salmones Mainstream o Mainstream pasó, que era el nombre global también en los otros orígenes, pasó a llamarse Cermaq, y el 2014 lo compra Mitsubishi Corporation. De ahí de hecho han seguido las adquisiciones. Viene una fusión con Salmones Humboldt, una fusión con Cultivos Marinos acá en Chile, que fue el 2013. Y hoy día el último hito fue la compra de los activos de Grieg Seafoods en el norte de Noruega y en Canadá. Y al final, hoy en día, Cermaq ocupa el tercer lugar, ¿no es cierto?, a nivel mundial en la producción de salmón y cuenta con sólidas perspectivas para crecimiento futuro. ¿Qué significa Cermaq? Esto tal vez no muchos lo saben, incluso acá dentro de la compañía nos pasa mucho, pero es al final por su origen de monopolios cereales, ¿no es cierto? Es Cereals and Marine Aquaculture. Y tenemos producción, o el Cermaq Group en el fondo tiene presencia en Noruega, Canadá y Chile. Ya esa es la parte introductoria relacionada, ¿no es cierto?, a la empresa. Y ahora, yo creo que aquí es importante hacer hincapié, porque cuando presenté o mostré los datos a algunas personas, es importante mencionar que los datos que vienen son a nivel agregado de industria para entender un poquito qué es lo que está pasando en el negocio del salmón y qué es lo que vemos, ¿no es cierto?, para adelante, más que datos propios de Cermaq Chile. Estas son fuentes todas relativamente públicas, ¿no es cierto?, de reportes que nos llegan de Banco de Inversiones, ¿no es cierto?, y de distintos orígenes que acá en el fondo conciliamos para contar un relato al final de cómo, qué vemos o dónde estamos y hacia dónde vamos.
partamos con Noruega, entonces. Algo que ya muchos saben y para los que no están al tanto también importante aprender esto. Noruega lleva 2 años en que la biomasa o la producción aumentó y ha estado muy estable en el fondo en la producción o en la cosecha mes a mes. Antes Noruega hacía un ciclo en que una parte del año era más baja la producción y en otra tenían un output más grande, y eso también afectaba los precios, ¿no es cierto? Y desde el 2025, y sobre todo porque tenían una enfermedad con la que había que lidiar que los noruegos le dicen winter wounds, que está asociado a una enfermedad que se llama Moritella viscosa, y hay una vacuna que le resultó, y eso en general explica este éxito, ¿no es cierto?, en mayores biomasas, y como se muestra acá también, ahí está el standing biomass, o sea, la biomasa flotando, ¿no es cierto?, hoy día en el agua. La curva azul es el nivel de hoy en día, y después están los pesos promedios de cosecha. Noruega ha aumentado mucho sus pesos promedios, y cuando vemos que aumentan los precios promedios, un poco lo que explicaba Fernando, empieza a buscar mercados distintos, porque su mercado central, que es Europa, lo que vemos es que ellos consumen entre 3 y 6 kilos, entonces los salmones por sobre 6 kilos los buscan venta en otros lugares del mundo. Bueno, para seguir, después veamos lo que pasa con la biomasa en Chile, ¿no es cierto? Esto es importante. El año pasado el standing biomass, ¿no es cierto?, de Chile, o la biomasa flotante, era mayor de lo que tenemos hoy en día. Hoy día, en el fondo, y esta la fuente acá es Aquabench, viene reducida, ¿no es cierto?, en un 6%. Y eso también va a tener un impacto en lo que viene hoy día a futuro, ¿no es cierto?, en cuanto a la cosecha agregada que tenga Chile como industria. Y esto es importante. En enero y febrero de este año se terminó de cosechar un volumen grande, ¿no es cierto?, con niveles récord para esos meses, ¿no es cierto?, que está ahí bien explicado, ¿no es cierto?, en la línea punteada. Pero hoy día ya estamos en volúmenes más bajos comparado al mismo mes del año pasado, y esto acá en agosto yo diría que está incluso más bajo, y con pesos promedios más bajos también a nivel industria, y eso porque la parte sanitaria ha estado compleja. Y esto es clave. En el fondo acá es importante tener presente que la producción total de Chile, que en el centro del 2025, esto es de salmón atlántico, solo de salmón atlántico, más adelante vamos a hablar de cojo, fue de 807.000 toneladas. Hoy día eso se va a ver reducido, ¿no es cierto?, en el 2026, y va a estar probablemente muy poquito por sobre las 800.000 toneladas, pero el grueso de la producción ya salió, en el fondo ya se cosechó, o el crecimiento en enero y febrero, y los meses que vienen, comparado al mismo mes del año anterior, viene caído. Si sumamos la biomasa entre junio de 2026 y enero de 2027 y la comparamos al mismo periodo del año anterior, la caída es de 7,8%, que no es menor en el fondo. Y aquí este es el suministro global, o sea, hablando de la oferta total agregada, la fuente aquí es Kontali, ¿no es cierto? Nos muestra que el año 2025 la producción de salmón atlántico global, ¿no es cierto?, con todos los orígenes, Noruega, Chile, el Reino Unido, Canadá, Faroe, creció 12% entre el 2024 y el 2025, ¿no es cierto?, con Chile creciendo bastante, y después Noruega, por los motivos que estaba mencionando antes, en el caso de Noruega, pero para el 2026 se espera que crezca un 3%, y con Chile en el fondo cayendo este 1% que explicábamos recién. Bueno, y acá también es importante mencionar que al final Chile y Noruega son los grandes productores del mundo. Noruega tiene el 53 o un poco más del 50%, ¿no es cierto?, de la producción mundial, y Chile con esas 800 toneladas es el 25% de la producción mundial de Atlántico. Estas son cifras en WFE, o sea, Whole Fish Equivalent, ¿no es cierto?, en volúmenes de cosecha. Entonces, sigamos con la demanda agregada. O sea, primero ya vimos la oferta, ahora veamos quién consume esto, un poco lo que también mostraba Fernando, cuáles son los mercados de destino, ¿no es cierto?, entonces para el salmón atlántico a nivel global.
Bueno, por lejos Europa, y eso es principalmente, a pesar de que Chile también enviamos pescado a Europa, ¿no es cierto?, salmón a Europa, el mayor abastecedor de Europa es Noruega, y el año pasado creció 6% entre un año y otro, entre el 24 y el 25. Bueno, luego viene Estados Unidos, esto es salmón que se importa o consume con todos los orígenes del mundo, ¿no es cierto? Estados Unidos también creció su demanda en 9%, y luego, pero el que es cifra récord y que está acá en verde, ¿no es cierto?, es China, que creció un 46%, o sea, un poco lo que mostraba también Fernando. China es el motor asiático que hoy día está, ¿cómo se llama?, como tomando gran parte del excedente productivo. Y eso es lo que vamos a ir explicando un poquito más adelante. Bueno, esto es clave. Para tener una idea de la dimensión de China, China el año 2022 era muy parecido a Brasil, que hoy día para salmón atlántico es el segundo mercado más importante para Chile, ¿no es cierto? De nuevo, estas son cifras globales de importación, y China ya el año pasado, que creció 46%, probablemente pronto debería duplicar la importación de salmón atlántico comparado a Brasil, que también creció un poco y tiene un crecimiento sostenido, pero en el fondo China, muy sorprendente lo que ha importado o cómo ha crecido en los últimos años recientes. ¿Y ahí qué pasa con los precios? Entonces teníamos oferta, demanda, y ahora con los precios del salmón atlántico a nivel global, ¿no es cierto? A nivel industria. Bueno, el precio para Noruega, lo que vemos es que ha estado bastante estable comparado al año pasado, que ya tenían estas biomasas superiores a años anteriores, ¿no es cierto? Y eso también se explica porque al final, más o menos todos los meses están cosechando un nivel similar de producción. Pero si lo comparamos con el 2024, que es la curva aquí que se eleva, ¿no es cierto? Aquí vamos a ocupar la herramienta que me indicó Jean-Paul para mostrarles, ¿no es cierto? Mira, ahí, ¿no es cierto? Esto es parte, estos son precios en el fondo, en coronas noruegas y en euros, y esa elevación de precios se daba porque en esa época se acortaba la oferta. Muchos de nosotros sabemos esto, ¿no es cierto? Pero es interesante contrastarlo, porque en el fondo en el 2025 y el 2026 el precio ha estado mucho más estable, y al final lo que esperamos es que acá, en esta etapa, el precio se mantenga por sobre, ¿no es cierto?, en el segundo semestre de este año, por sobre los niveles históricos en los últimos 3 o 4 años, ¿no es cierto? Que es una buena noticia. Después, ¿qué pasa con los precios de Chile? No, sigamos con Noruega, disculpen. Entonces, aquí lo importante es distinguir el patrón que puede existir en Noruega, porque, y esto lo describe bien DNB Carnegie, en donde los años que la biomasa crece de golpe, la barra, ¿no es cierto?, es la biomasa agregada a nivel mundial de salmón atlántico, crece de golpe, el precio cae, como lo vimos el 2020 acá, o el 2015, ¿no es cierto?, pero de ahí, como la producción no puede seguir creciendo a las mismas tasas, ¿no es cierto?, porque hay restricciones en el fondo técnicas, ¿no es cierto?, pero sí queda hasta como sticky demand, que como una demanda pegajosa, los precios en el fondo se elevan, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que explica esta diapositiva, que la curva, ¿no es cierto?, es la tasa de crecimiento de la producción de salmón. Entonces, cuando la tasa de crecimiento disminuye, ¿no es cierto?, vemos que los precios se elevan y al final la proyección, sobre todo aquí de este Banco de Inversión Noruego, es que para 2027 y 2028 los precios, sobre todo en coronas noruegas, que es el cuadro abajo, deberían ser similares a lo que se vio el 2022-2023, que fue un ciclo bastante auspicioso en términos de precios, ¿no es cierto? Después, ¿qué pasa con Chile? Y esto acá hay un patrón que nos tiene sorprendidos en el fondo, porque en esta época siempre esperamos que los precios caigan, aparece la producción de salmón salvaje, ¿no es cierto?, o competencia desde Noruega o desde otros orígenes, pero en el fondo el indicador Urner Barry, que es nuestra referencia, ¿no es cierto?, para el salmón atlántico de Chile, no ha caído y se mantiene bastante alto. Entonces,
Acá hacemos, en esta slide, mostramos cuál ha sido el desempeño del precio del salmón, ¿no es cierto?, en los últimos 4 años comparados. La línea punteada es el precio, desde que apareció la tarifa, el precio real, en el fondo, que captamos descontada la tarifa, ¿no es cierto?, para el 2025, y la línea roja acá es el precio de este año. Entonces, incluso acá, ahora que la tarifa pasó de 10 a 12,5, incorpora, ¿no es cierto?, esa alza en el indicador Urner Barry, pero en el fondo ya está descontada la tarifa, el precio de la línea punteada roja muestra el precio real que estamos captando, ¿no es cierto?, de venta desde Chile. Pero igual, a nivel, incluida la tarifa, a nivel histórico está muy alto, ¿no es cierto?, para este mes del año. Y descontada la tarifa está muy parecido a los niveles más altos que vimos el 2022-2023. Entonces, en el fondo lo que esperamos es que probablemente el precio se mantenga, ¿no es cierto?, por acá arriba ya a esta altura. Y un poco más adelante les explico por qué creemos eso, ¿no es cierto? Y aquí está. Al final aquí, cuando reunimos o juntamos la producción global mundial de todos los orígenes, ¿no es cierto?, mostramos cómo la producción hace este ciclo natural y que ha ido mermando, ¿no es cierto?, fíjense en el 2025-2026, y cuando la producción global cae, el precio Urner Barry sube, ¿no es cierto?, está directamente linkeado, ¿no es cierto?, si tratamos de explicar la correlación entre la producción, ¿no es cierto?, de un mes y el precio de ese mes. Pero sorprendentemente este año estamos viendo que el precio no ha caído, y aquí de nuevo vamos a ocupar la herramienta. No ha caído. Mire, fíjense aquí, el precio ya tiene que haber bajado en este mes del año si comparamos en meses anteriores, pero se mantiene. Y la verdad es que si ya creemos que si pasa septiembre y octubre en estos niveles, es difícil que vuelva a caer. O sea, se debería mantener en niveles altos, ¿no? Yo al menos desde que tengo experiencia, esto no lo he visto desde el 2016, cuando hubo un boom de alga, no sé si se acuerdan, en febrero, y después el precio en el cuarto trimestre del año se mantuvo alto. Ya, y aquí, bueno, esa es la primera parte de la presentación, y vamos a seguir con los mercados. Entonces, en el fondo vamos a estar explicando qué es lo que está pasando en los mercados y cuál es el driver de demanda que nosotros vemos, qué es lo que impulsa la demanda, ¿no es cierto? Entonces, China como motor de crecimiento. Entonces, bueno, esta es una slide que muestra cómo China ha crecido en la importación de salmón fresco. Fíjense, y esto es de todos los orígenes, principalmente Noruega, con su mayor producción y mayores pesos, ¿no es cierto?, ha destinado gran parte de esto a China, también vía ajuste de precio, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero China absorbe, o sea, ha reaccionado a este estímulo. Y el año pasado, entre el 2024 y el 2025, la importación china, como también lo explicaba un poquito antes, creció 48% en salmón fresco, y este año ya va en 40%, 39% de crecimiento. Fíjense que acá está el último gráfico o gráfico de PAI es de enero a junio, ¿no es cierto? Si proyectamos eso, probablemente China llegue a unas 190.000, 200.000 toneladas de importación, ¿no es cierto?, para el 2026. Y acá están los precios, entonces de nuevo vamos a ocupar la barrita, o sea, la herramienta esta, pero de marcaje. Fíjense China, sobre todo para el año nuevo chino, que este año se atrasó a mediados de febrero, en la barrita más oscura, ¿no es cierto?, muestra el crecimiento del volumen importado, y la línea, ¿no es cierto?, muestra los precios sí se ajustaron un poquito a la baja, pero con eso China ha ingresado mucho salmón al mercado. Y hoy día, porque estos datos de estadísticas de importación de China, pero ya nosotros estamos viendo qué está pasando en agosto, está por sobre la línea morada el precio hoy día, y en el fondo, en la medida que Noruega ya está bajando su nivel de pesos grandes de cosecha, Chile está por entrar, ¿no es cierto?, tal vez a participar en este mercado fresco. Esperamos que el precio se mantenga por ahí arriba, no sé si tan alto, pero para darles una idea.
Ya, y después, bueno, ¿y qué es lo que pasa en China? Y esto es un fenómeno que ha pasado con otros también productos, ¿no es cierto?, que entran a China, es que en general la costa es la que impone una tendencia de consumo, Shanghái, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, pero ya vemos que la importación se está corriendo hacia el interior, ¿no es cierto? Y aquí muestra cómo en distintas ciudades, Wuhan, Chengdu, el volumen de importación ha crecido, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Yo, bueno, como explicaba Jean-Paul, yo viví en Shanghái 4 años y en esa época el salmón uno lo veía asociado a la culinaria japonesa, o sea, al sushi, ¿no es cierto? No era un producto que estuviera muy esparcido en la cocina china. Pero hoy día uno va a China y estas son fotos que yo he tomado y en la mesa tradicional china se ve sashimi, ¿no es cierto? Y eso ya es un game changer, es un cambio de juego, ¿no es cierto? Y ahí eso estimula mucho la demanda. Probablemente el 90-95% de lo que se consume de salmón fresco en China va a sashimi. Y esto es lo otro. China, vemos que tiene esta bandejita, ¿no es cierto?, de 100 gramos que se desarrolló en Shanghái entre un importador local y un supermercado de Alibaba, que es Hema, pero que ahora se popularizó o se está popularizando en todo el país, que son 100 gramos de salmón sashimi que viene con soya y wasabi, y tú en el fondo lo puedes pedir por redes sociales, por TikTok. Te llega a la casa. Yo, gente que conozco de la época que vivía ya, chinos, y ahora lo he vuelto a ver, me cuentan que lo piden el fin de semana. O sea, y de hecho cuando yo me moví de China hacia acá, muchos no entendían qué era salmón. O sea, para que tengan una idea cómo se está transformando esto. Y por otro lado, miren acá, esta bandejita ya tiene bastante formato. Entonces acá separan el belly, ¿no es cierto?, del sashimi, o incluyen bit and pieces o una bandeja mixta. Pero estas son imágenes de un retailer que está, bueno, un retailer de origen japonés, pero que tiene muy buena presencia en el interior de China, ¿no es cierto?, en Chengdu, y esto se está haciendo en plantas chinas. Entonces, este es un dato de Mitsubishi Shanghai, ¿no es cierto?, que muestra, o que recopilamos en el fondo, contando las plantas que hay que reprocesan salmón, y miren cómo ha crecido, en el fondo, en los últimos años y en todos los orígenes. Entonces, esto nos permite pensar que al final la demanda china llegó para quedarse, ¿no es cierto? Aquí hay un ejemplo de una planta de proceso china, súper moderna, limpia, ordenada. Imagínense que esa bandejita tiene que ir a atmósfera controlada, listo para comer, ready to eat, o sea, tiene que controlar toda la carga microbiológica, todo. Y en la misma fábrica están estos TikTokers, para decirlo de alguna forma, o vendedores online, ¿no es cierto?, de e-commerce, que hacen live shows, hacen shows en vivo y están vendiendo ahí. Y tú lo puedes comprar de tu celular y te llega a la casa. Es sorprendente. O sea, otro mundo. Otro ejemplo aquí como de centro logístico de China, Wuhan, que están hacia el interior de China, ¿no es cierto? Tiene estos centros logísticos en donde donde pueden llegar cargueros con salmón fresco y procesar ahí mismo. Están las plantas, ¿no es cierto? Y hay espacio para seguir creciendo. Y aquí también hay más imágenes, ¿no es cierto?, de e-commerce, ¿no es cierto?, que está pasando en vivo. O sea, súper interesante. Ya, eso es China, y es una forma de explicar qué es lo que ha impulsado la demanda, ¿no es cierto?, en el último periodo. Yo estuve en julio en China y fui a 6 fábricas y la más antigua era del 2024, para que tengan una idea. Y ahora Brasil. Vamos rápido para no tomar tanto su tiempo, pero en el fondo, bueno, Brasil, aquí hay datos de importación, estos también son de estadística de importación brasileña. El año pasado, a comienzos de este año, disculpen, en el Q1 calendario, Brasil importó más salmón atlántico, absorbiendo los excedentes que salieron desde Chile, ¿no es cierto? Esto se ajusta vía precio, pero hoy día que ya estamos en agosto, el precio está por sobre el nivel de los últimos 3 años, en el fondo, y eso también para nosotros es una buena noticia. ¿Qué pasa en Brasil? Brasil tiene que ver todo con sushi. O sea, ustedes googlean sushi brasileiro sin poner salmón o Brasil sushi y van a ver que el sushi que le aparece todo contiene salmón. O sea,
mucho más que en Chile incluso, que eso nos ayuda mucho a nivel industria, ¿no es cierto? El Brasil, en el fondo el sushi es goce, deleite, sofisticación, ¿no es cierto? Aquí tenemos nuestro embajador de la marca Ultra Premium Aimon, el chef Tadashi, ¿no es cierto? Pero para que tengan una idea de cómo se consume salmón en Brasil. Y también, como digo yo, es muy lúdico, es todo joya. Aquí hay actividades, eventos, participamos en eventos de Fórmula 1, ¿no es cierto? Desarrollo de marca, feria asociada a la culinaria japonesa. Brasil al final es muy entretenido como mercado. Y eso es también lo que mantiene la demanda alta y con crecimiento estable, ¿no es cierto? Bueno, después en Estados Unidos. Esto acá es un mercado más maduro, tal vez parecido a Europa, ¿no es cierto? Con más productos de retail o minorista, ¿no es cierto? Y que asegura su asignación a través de mecanismos de precio. O sea, si el precio baja, tal vez pueden, o en el fondo, ellos aseguran un volumen de importación, que es lo que en el fondo describe esta lámina. Estos son datos de importación de salmón en general, ¿no es cierto?, entregados por el NOAA, que es el organismo que regula, ¿no es cierto?, estos datos o esta información, y que muestra que independiente del formato, porque tenemos acá formato filete fresco, achón fresco, entero viscerado fresco, esto está en kilos, no está en una unidad, en el fondo WFE equivalente, y está el Atlántico congelado. Vemos cómo al final es estable, o sea, al final Estados Unidos va cambiando entre origen y formato, y tiene un crecimiento sostenido, o sea, estable, pero no se ven los cambios que estamos viendo en China, por ejemplo. El gráfico de abajo muestra el semestre, ¿no es cierto?, comparado al mismo semestre del año anterior, y muestra la estabilidad de la importación americana. Independiente del precio alto o el precio bajo, el mercado americano se encarga de que entre el salmón que ellos necesitan consumir, para decirlo de otra forma. ¿Y cómo se consume el salmón? En distinto al sushi o el sashimi que estábamos viendo en los mercados anteriores, el salmón generalmente lo que vemos es que se consume porcionado, ¿no es cierto?, cocido. Y lo que sí sucedió, y acá les cuento que, sobre todo con el desarrollo del empaque skin pack, el salmón salió de la pescadería en los supermercados americanos y se movió como una proteína que está junto a otra. Esta es una foto reciente de este año en el fondo, y ahí están las bandejas de salmón al lado de otro tipo de proteína. Entonces, hoy día el consumidor va y elige, en el fondo, compara entre pollo, cerdo, vacuno o cecina, como aparece ahí, y salmón, como opción de qué proteína voy a consumir, ¿no es cierto? Y después, bueno, y esto es, el salmón se considera una proteína versátil. Hay muchos formatos, ¿no es cierto?, cocido, hay salmón ahumado, ¿no es cierto?, que tú puedes pedir en el counter en Estados Unidos, salmones marinados, formatos marinados ya empacados, ¿no es cierto?, empaques ready to eat o ready to cook, ¿no es cierto?, el skin pack también, skin pack con mantequillas que están listos para cocinar, ¿no es cierto?, en el fondo el consumidor puede ir, comprar y hacer de inmediato en su casa sin necesidad de descongelar. O sea, es una proteína que está en el diario, y distinto al consumo anterior, lo que vemos es que se consume más cocida. Bueno, ¿y qué pasa con Japón? Que el cuarto mercado sobre el que queríamos hablar, y aquí nos salimos un poquito del Atlántico y nos pasamos al salmón cojo. Bueno, Japón es entusiasta del salmón cojo y de todas las versiones de salmón al final, salvaje, de cultivo atlántico, soca y king, ¿no es cierto? Pero aquí hablaremos sobre el cojo. Entonces, ¿cómo se consume el cojo? Y esto yo sé que hay muchos que lo tienen súper claro, pero en el fondo para la amplia audiencia, el cojo en Japón se consume cocido al vapor o grillado. En el fondo es una proteína de desayuno. Y en el fondo llenó ese espacio de la producción chilena, que históricamente puede haber sido otro alimento del mar que iba al desayuno, o otra especie de pescado. Yo creo que el más popular hoy día es el salmón cojo. Esos son, en general, se prepara, ¿no es cierto?, inyectado con sal, por eso es salted kirimi, y esa rebanada, ¿no es cierto?, que va al desayuno japonés.
distinto al Atlántico, que puede llegar también de todos los orígenes, Escocia, Faroe, Noruega, ¿no es cierto?, que va más destinado al sushi en Japón. Entonces, por ejemplo, esto siempre lo transmito. Si ustedes googlean Traditional Japanese Breakfast o desayuno tradicional japonés, les va a aparecer el kirimi de cojo, ¿no es cierto?, como primera opción. Y esto es algo que hasta hoy día es súper tradicional. La dueña de casa, la mamá o la gente al desayuno consume pescado, en el fondo. Esto es un desayuno tradicional japonés, típico. Hay un japonés, de hecho, que llegó la semana pasada a vivir acá y que está en un hotel todavía y preguntaba dónde estaba la ensalada. No sé, no ve ensalada en el buffet del hotel. Pero están muy acostumbrados a tomar desayuno así. Y en el fondo, en la góndola de supermercado, y esto también cambia mucho, los espacios en Japón en las casas son reducidos, entonces tú vas y ves muchas proteínas, todas una al lado de la otra, vacuno, pollo, cerdo, ¿no es cierto?, este mismo kirimi de cojo, otra especie, ¿no es cierto?, de alimento del mar, en bandejita, y el consumidor va y toma, ¿no es cierto?, entonces tal vez va 3, 4 veces a la semana al supermercado y va eligiendo qué producto fresco, ¿no es cierto?, llevar a la casa para cenar, probablemente, o tomar desayuno al otro día. Entonces, la dinámica de compra cambia mucho y esto al final tenemos que entenderlo como Chile consume palta o consume, no sé, pollo, ¿no es cierto?, que independiente de que el precio se mueva, siempre vamos a tener una inclinación importante a comprarlo. Entonces, cuando el precio del cojo sube, la porción de kirimi se achica y cuando baja se agranda un poco, pero en el fondo los japoneses también se aseguran de tener su asignación, ¿no es cierto?, disponible para el consumo regular. Y aquí nos pasamos en el fondo a qué vemos en Cermac Chile con respecto al mercado del cojo para la temporada que viene, y con esto ya estoy terminando. Pero en el fondo, el año pasado el nivel de cosecha en tonelada WFE fue récord, 310.000 toneladas, ¿no es cierto? Y acá tenemos al lado, ese es en el gráfico de la izquierda, déjenme marcarlo acá, 310.000 toneladas, ¿no es cierto? Y en el gráfico de la derecha, esas 300.000 toneladas se asocia a esta siembra, ¿no es cierto? Esto es fuente también de Aquabench. Este año la siembra creció en un 15%, y eso se espera al final un output mayor comparado a la temporada anterior. Pero sí es un hecho de la causa que ya en junio se dejó de ingresar smolts, ¿no es cierto?, comparado al año pasado, que sí se ingresó hasta más entrado el año, ¿no es cierto? Ahora, esto uno puede decir, chuta, el mercado del salmón, ¿no es cierto?, va a colapsar, pero hay motivos para pensar lo contrario, que es lo que sigue ahora a continuación. Por ejemplo, los niveles de inventario de salmón en Japón, esta es fuente de Toyoreiso, que es nuestra contraparte, ¿no es cierto?, también subsidiaria de Mitsubishi en Japón, nos muestra, están bajos a nivel histórico comparado a los años anteriores, ¿no es cierto?, lo que al final los va a obligar a asegurarse de una asignación determinada, ¿no es cierto? Pero por otro lado también las alternativas en salmón salvaje vienen muy caídas. Estos son datos de fuente del gobierno de Alaska o del estado de Alaska, que muestra que va 70% caído la pesca este año, ¿no es cierto? Y eso genera un impacto. Y también por fenómenos, ¿no es cierto?, de cambios en las temperaturas de agua, hay poco mackerel también, que es la caballa, hay poco halibut, cod, que es el bacalao. Entonces, los japoneses están sin muchas alternativas, ¿no es cierto?, de pescado, de alimento del mar, que contraste el consumo o la necesidad de comprar cojo. La temporada este año, de hecho, y acá con la slide que sigue, antes o previo a la temporada, el HG se estaba transando en 7.2, ¿no es cierto?, en $7.2 puesto en Japón. En la temporada anterior el precio subió mucho porque hubo escasez, ¿no es cierto?, en la producción total de Chile, pero dado que en la temporada anterior, la 23-24, se había incrementado mucho y ahí los precios cayeron, que es la curva de aquí abajo, pero los japoneses entonces estaban reticentes, viendo que había
mucho ingreso de smolt SalMar de cerrar a comienzo de temporada hasta que sucedió esto, que el Banco Central intervino, ¿no es cierto?, el 31 de julio el tipo de cambio, el yen se apreció 5% y ahí muchos compradores japoneses salieron a asegurar su posición, también entendiendo que a pesar de que crece la producción de salmón cojo desde Chile, el Atlántico viene caído, entonces en el global vamos a estar en un nivel similar de output o de cosecha, ¿no es cierto?, en los próximos 7, 8 meses. Y también porque no tienen sustituto. Entonces, hoy día el precio se está firmando. Y esta es la última slide con respecto a Japón y al cojo. Japón es por lejos el mercado más relevante para cojo en el mundo. Aquí podemos comparar contra el volumen que se importó 5 temporadas anteriores, ¿no es cierto? Y cuál es el volumen que se importó, ¿no es cierto?, a los otros destinos. Y al final lo que vemos es que la importación a Japón disminuye, ¿no es cierto? Y todos los otros destinos crecen fuertemente, sobre todo en Asia, que era un poco lo que explicaba Fernando, el cojo, sobre todo para aquellos mercados en donde reprocesan, hacen productos, ¿no es cierto?, de valor agregado para supermercados, como en Taiwán, ¿no es cierto?, Tailandia. El cojo ha entrado muy fuerte, Vietnam también. Y después en mercados latinoamericanos como Brasil, que cuando el precio del Atlántico se eleva, que es un poco lo que vamos a ver en el semestre que viene, ¿no es cierto?, o no baja, el cojo es un sustituto, puede reemplazar, y también en México también el cojo que se vende en filetes sellado al vacío, ¿no es cierto?, ha reemplazado mucho al Atlántico. En México se consume un poco más cocido y el cojo en el fondo y con piel, entonces la diferencia entre cojo y Atlántico tampoco se nota mucho, que es la textura a todo esto. O sea, la gran diferencia entre ambas especies es la textura del salmón. Bueno, conclusión, a grandes rasgos tenemos demanda muy activa, pero lo que vemos sí que hay desafíos grandes en el segundo semestre del 2026 y primer semestre del 2027, que son el alza del precio de la harina y aceite de pescado, ¿no es cierto?, que impacta directamente en el costo de nuestros salmones. O sea, nosotros podemos decir, oye, los precios van a estar buenos, vamos a vender bien, ¿no es cierto?, en la medida que tengamos producción, pero el costo nos está acompañando. Entonces, al final, el margen igual se estrecha o queda relativamente fijo. Eso es uno de los desafíos, ¿no es cierto?, que vamos a empezar a sentir acá en Cermaq Chile ya de octubre en adelante. Se va a empezar a notar, ¿no es cierto?, los salmones que cosechemos vienen con nuevos costos de alimento, producto de esta alza en harina y aceite de pescado. Sobre todo en aceite de pescado es más difícil reemplazarlo, sustituirlo también. Entonces, nos desafía a tener que lidiar con esta alza. Y también esto otro, el niño Southern Oscillation, ¿no es cierto? El niño Godzilla que se ha escuchado. Esta era una animación, era un GIF, pero en esta plataforma quedó rígida, pero mira, ocupando de nuevo la herramienta, acá lo que pasaba es que esta mancha, ¿no es cierto?, de mayor temperatura se va directo aquí a las costas peruanas y después baja, ¿no es cierto?, y eso está impactando hoy en día la temperatura del mar y que afecta, ¿no es cierto?, nuestra capacidad productiva, ha disminuido la presencia de oxígeno también, bueno, muchas cosas que se leen en las noticias y que todos sabemos, y eso es un desafío para nosotros. Y por último, entonces, ¿qué significa todo esto para Cermaq Chile? Bajo la coyuntura actual, ¿no es cierto? Bueno, el impacto sanitario asociado al fenómeno ENSO influirá en decisiones de cosecha y producción. Eso para que, estamos monitoreando constantemente para ver cómo vamos avanzando, ¿no es cierto? Los precios pegajosos, al final, como lo escribía Denny Carnegie, del segundo semestre del 2026, facilitarán el foco de venta de Cermaq Chile, ¿no es cierto?, en productos frescos a los principales mercados, que en este caso serían Estados Unidos, China y Brasil para nosotros, ¿no es cierto? Y una demanda activa, al final lo otro es que agiliza también la cadena logística, genera oportunidades de eficiencia y rotación en los productos. O sea, eso es buena noticia desde nuestro lado. Después, y por último, también, ¿qué nos distingue como Cermaq Chile? Y esto también aprovecho de pasar un mensaje, pero al final nosotros
somos un proveedor business to business, ¿no es cierto? B2B, con presencia activa, como se mencionaba antes, los 4 principales mercados del mundo. Para Chile tenemos ejecutivos o incluso oficinas, ¿no es cierto? En estos 4 mercados trabajamos muy de la mano, tratando de entender. Ahí vieron las estadísticas que recolectamos y todo, estamos siempre monitoreando. Después trabajamos con clientes seleccionados a nivel global que nos prefieren y acompañan comprendiendo los ciclos oscilantes e inciertos del salmón. Entonces, esta presentación probablemente se repita en un par de ferias, ¿no es cierto?, explicando qué es lo que está pasando con la producción global y muchos clientes, que entiendo que hay algunos conectados acá, es importante que lo tengan presente para ir tomando las decisiones ya de cara a lo que viene, ¿no es cierto?, en los próximos 8 o 10 meses. Y por último, es bueno hacer este disclaimer que nuestro foco está en el servicio, en la calidad del producto y el desarrollo de una marca única que busca consolidarse a largo plazo. Ese es nuestro foco y hemos hecho inversiones en las plantas, en los centros cultivos, ¿no es cierto?, en barcos de cosecha. Mucho de la gente que está familiarizada con Cermaq y con Cermaq Chile lo sabe, y eso al final se traduce en un producto de muy alta calidad, que tiene en fresco, tiene duraciones que llegan a 23 días, ¿no es cierto?, de vida útil, con muy buena textura, buen color, y eso la verdad es que los mercados lo distinguen y en general nos premian por tener un producto distinguido. Bueno, muchas gracias y vamos con la siguiente etapa. Disculpen si me alargué un poquito, son 45 minutos. Pero no haber sido tan extenso. Sí, no te preocupes. Muchas gracias, Matías. Bueno, Matías, gerente comercial de Cermaq. Y ahí también recibimos a Fernando de ProChile. Como pueden ver todos, hay harta pregunta en el chat. Aquí las fuimos ordenando en la parte de preguntas y respuestas y vamos a ir leyendo algunas de ellas. La idea es que ustedes dos vayan respondiendo de forma que quizás sea más atingente a sus presentaciones. Les recuerdo a todos también que han preguntado por interno, esta presentación va a quedar grabada, ¿ya? La vamos a subir en unos minutos más a la web de Salmon Expert y también a nuestro canal de YouTube, donde van a poder consultarla nuevamente. Las presentaciones no se van a enviar, pero sí van a poder revisarla en el video, ¿ya? Bueno, hay varias preguntas, así que vamos leyendo alguna de ellas. Acá Eduardo Anderson dice, China está iniciando el cultivo del salmón, ¿cómo podría afectar las exportaciones nacionales en el mediano y largo plazo? Yo creo que esto nació de la presentación de Fernando. Perfecto. Sí, a ver, es una súper buena pregunta y efectivamente China está iniciando el cultivo de salmón tanto inland como offshore. Están explorando ambas alternativas en Xinjiang, hacia el interior, con aguas bien frías y también en la costa. Ahora, no es un fenómeno exclusivo del salmón. China se está convirtiendo en una potencia exportadora de alimentos en todo Asia-Pacífico y es algo que vemos replicado en erizos, que vemos replicado en frutos secos, que vemos replicado en arándanos, en fruta fresca. Entonces, hoy día, la verdad es que China como potencia agroalimentaria es un concepto que realmente está resonando. China, si uno lo mira, hace 10 años era netamente importador de productos alimenticios con un nivel de autosuficiencia alimentaria súper bajo. Pero esa dinámica ha ido cambiando. Si bien uno mira la cifra oficial, claro, el nivel de autosuficiencia alimentaria no ha cambiado, pero su capacidad productiva sí, producto de que está exportando buena parte de su producción y está siendo cada día más eficiente en la producción. Ahora, ¿cómo lo miramos en el mediano largo plazo? La verdad es que China, para el caso del salmón, y ahí seguro Matías tiene mucha más información que yo, es un mercado que está variando y que está aumentando su base de consumo. Es un mercado en el cual hay muchas zonas geográficas y muchos segmentos poblacionales a los cuales todavía no llegamos o no llega el consumo del salmón y se está ampliando. Entonces, si bien hay esfuerzos incipientes de producción doméstica, creo que la capacidad que van a tener de capturar un porcentaje de ese creciente mercado es limitada y las posibilidades de crecimiento de Chile van a seguir en aumento. Sobre todo por un tema clave que mencionó Matías, y es el hecho de que es la integración del salmón a la gastronomía china local, en estilo sashimi. Pero lo que solía pasar es que cuando había un conflicto geopolítico entre China y Japón, los consumidores chinos castigaban los productos japoneses y el salmón en estilo sushi se asociaba de manera natural a Japón. Eso ya no pasa hoy día, porque el salmón se integró a la gastronomía china. Entonces tienen que castigar o buscar algún castigo que sea más evidente y más único con respecto a lo que es la gastronomía
japonesa. Oye, y una pregunta, Fernando, también un poco relacionada a esta forma de operar de los chinos, que la verdad vemos que son buenos para los negocios, hacen de todo acá. Hay hartas empresas también que están iniciando operaciones en Chile. Y Estados Unidos está acusando a China de usar a Chile como caballo de Troya con sus productos. La atención de dos grandes mercados para el salmón chileno es alta. ¿Qué estrategia debe seguir la industria nacional en ese sentido? Esta rivalidad Estados Unidos, China, ¿cómo la ves tú? Mira, un tema de la contingencia súper complejo y que está vigente hoy día, entonces es difícil dar una respuesta en blanco y negro. Y bueno, escuchaba una entrevista que dio un ex colega hace poco en Canal 13, si no me equivoco, Matías Pinto, que hoy día se dedica precisamente a los temas de la coyuntura geopolítica. Hoy día es cada vez más difícil jugar al juego de los no alineados o esa independencia estratégica. Existen, y de manera evidente, cada vez una mayor cantidad de presiones para, sobre todo en sectores estratégicos, buscar un alineamiento con alguna de las potencias. Ahora, ¿están los alimentos entre esos sectores estratégicos? Yo creo que no, o por lo menos no hoy día. Esto apunta más a un tema de minerales críticos, flujo de datos, data centers, cables submarinos, etcétera. O sea, son industrias que creo yo están más allá de lo que es la industria de los alimentos. Y si bien hay impacto producto de las políticas arancelarias en el comercio de alimentos, siento que esto es un impacto, un daño colateral, en definitiva. No son los temas estratégicos que ni China ni Estados Unidos quieren abordar con respecto a estas nuevas políticas, a esta forma geopolítica de entender el mundo. Perfecto. Bueno, y un poco en base a lo mismo, Matías, lo mencionaste en tu presentación, hay costos también de ambientales, de producción del salmón, costos de alimentos, materias primas, pero también está esto de los aranceles de Estados Unidos, que dijeron que era un 10, ahora un 12,5. ¿Cómo lo ven ustedes desde Cermaq Chile, este impacto? ¿Cuál va a ser la consecuencia? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cómo la abordan ustedes? Claro. El año pasado, el 2025, con sobre todo el aumento de la producción mundial, que lo que veíamos, no tuvimos mucha escapatoria y tuvimos que igual contar con el mercado americano. Entonces, ahí lo que veíamos era que era, a mi juicio, como dicen los japoneses, un buyer's market, un mercado de compradores, ¿no es cierto? Que el poder de negociación está en el lado de ellos. Hoy día con lo que está pasando, y eso tal vez justifica mucho el precio que se ha mantenido alto en Estados Unidos, estamos más en un escenario de seller's market, ¿no es cierto?, en donde los productores pueden decidir si ir a Estados Unidos o tal vez a un mercado alternativo, como Rusia, como el mismo China, ¿no es cierto?, o otros mercados. Entonces, la tarifa y este aumento de tarifa hoy día tal vez lo está absorbiendo la cadena de valor aguas abajo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Ahora, para los que no estén al tanto, lo que se cobró de tarifa el año pasado se está devolviendo. En el primer argumento en el primer argumento del gobierno americano, del ejecutivo, ¿no es cierto? Porque se declaró inconstitucional por el lado legislativo, ¿no es cierto? Pero ahora se está ocupando un nuevo argumento, que es esta tarifa de 12,5, y no sabemos si es que eso también en el fondo se va a fallar en contra con devolución. Entonces es muy incierto y al final, ante la incertidumbre, nosotros lo incorporamos como parte de la estructura de costo nomás, ¿no es cierto? Y si tenemos un mercado que tiene mejor retorno, incluyendo esto, en general va destinado al mercado alternativo. Entonces sí, yo Perfecto. te diría que esta tarifa hoy día está incidiendo en que los precios se mantengan altos y que el pescado se esté dirigiendo a otros destinos. Que el salmón se esté dirigiendo a otros destinos. Perfecto. Bueno, hablando también de esa diversificación y como Estados Unidos tiene este arancel más grande y como también decía Fernando, hay nuevos mercados emergentes o también hay una oportunidad grande de entrar con salmón chileno a esos mercados o también con nuevos formatos, entendiendo que el comprador de Estados Unidos o de Europa tiene ciertas preferencias por cualidades o por este storytelling de los salmones. ¿Cómo ves tú en estos nuevos mercados emergentes o mercados asiáticos? ¿Ellos valoran un salmón con por ejemplo, una huella de carbono más baja, con algunos aspectos
característicos sostenibles, ¿están dispuestos a pagar o están estos mercados exigiendo algo como eso o quizás más el salmón commodity más básico, por decirlo así? En mi experiencia lo que veo es que el que exige al final es el consumidor, ¿no es cierto? La persona que compra en el supermercado. Entonces es más fácil transmitirlo cuando va en un producto empacado, ¿no es cierto? Y el que toma la decisión de compra es el usuario final. Cuando es un negocio B2B, en el fondo cuando hay gente intermediarios que al final para ellos también es un negocio y tienen que empujar el producto, a menos que tengan ellos un producto específico desarrollado para una línea de negocio particular, sobre todo en Asia y en otros mercados fuera de Estados Unidos y Europa, no es tan relevante. Sí hay líneas de producto que vemos en China que son ASC, ¿no es cierto?, del Agriculture Stewardship Council, o que son VAP en otros lados, ¿no es cierto?, o sí que prefieren que vaya ABF, ¿no es cierto?, con antibiotic free, pero son líneas específicas. Incluso en Brasil, cuando va al retail, hay algunos argumentos que sí se pueden transmitir. Pero en el B2B, el que va al restaurante, el que va a sushi, o sea, el brasileño prefiere calidad, textura, color, pero no la parte más ambiental no están consultando. Ellos tendrían que tomar esa iniciativa tal vez para que a nosotros también nos obligue a comunicarlo de esa forma. Perfecto. Una pregunta acá de Oscar Garay. En el último tiempo, Noruega ha entrado muy fuerte a China y están tratando de entrar fuerte en Asia. ¿Cómo podemos competir contra ellos? Ha visto que afectación en China del producto chileno. ¿Hay alguna estrategia por parte de ProChile para evitar o disminuir esta presencia noruega del salmón en China? A ver, disminuir la presencia, no, nosotros no atacamos en negativo tampoco. Nuestra preocupación es promocionar el producto chileno y tratar de lograr el mayor y mejor posicionamiento posible. Ahora, que Noruega sea agresivo, y lo comenté creo en la presentación, no necesariamente es algo malo, porque incide también en la base de consumo de distintos mercados, sobre todo de estos mercados emergentes en los cuales no existe una base de consumo, hay que crearla. Sabemos que fueron los noruegos los que le enseñaron a los japoneses a usar el salmón en el sushi y eso generó un boom que en definitiva nos terminó beneficiando a todos. Entonces, obviamente tiene sus contras a la hora de lo que tiene que ver con la selección del consumidor cuando efectivamente es consciente del origen. Yo te diría que la gran mayoría de los consumidores no son conscientes del origen, ¿ya? Entonces, si bien asocian el producto a Noruega, a la hora de comprar un producto, de comprar un salmón, no van a fijarse si efectivamente es de Noruega o no. Están buscando un salmón y eso es porque aumentó la base de consumo y se fidelizaron en torno al producto y posteriormente lo buscan. Entonces, podríamos decir que en alguna manera podríamos ser freeriders positivos de lo que son las campañas agresivas que está llevando a cabo Noruega, no solo en China, también en India han sido sumamente agresivos a nivel de gastronomía local y a nivel de utilización en gastronomía japonesa. Y bueno, nosotros lo que más nos interesa desde ProChile es poder fomentar el acercamiento B2B entre las empresas y los importadores, estar presentes con inteligencia de mercado y estar presentes también en las ferias claves para posicionar el origen chileno de cara al importador más que de cara al consumidor. Y creo que ahí es donde podemos hacer una diferencia. Perfecto. Acá una pregunta quizás para Matías, que lo mencionó, del efecto del niño. Desde la empresa Bioceanor preguntan, ¿cómo ven este desafío? ¿Hará más escasa la proteína base del alimento o una oportunidad al generar migraciones de banco de peces, haciendo consumir más peces de acuicultura que de pesca? Claro, como bien compleja la pregunta. Es un efecto mixto, ¿no es cierto? Porque hay menos pelágico y eso motiva el consumo de cultivo, pero también el cultivo de alguna forma depende, ¿no es cierto?, del pelágico. No, yo te diría que sobre todo el efecto del niño es algo nuevo para nosotros. Estamos monitoreando de manera permanente. Muchas decisiones se están tomando en base a lo que se ve en el centro de cultivo, ¿no es cierto?, de disponibilidad de oxígeno hoy día o actividad de ciertas enfermedades, ¿no es cierto?, cómo se pueden controlar, han habido raleos, nosotros estamos cosechando a pesos más bajos, entonces es difícil decir exacto qué va a pasar, pero sí estamos muy encima. Acá dentro de la empresa han habido
foros, charlas internas, ¿no es cierto?, de qué es lo que está pasando con explicación técnica, pero para nosotros también es novedoso y estamos mirando constantemente qué va a pasar, o sea, y modelando distintos escenarios, pero no es fácil predecir, pues. Esa es una característica de este negocio. Perfecto. Acá hay dos personas preguntando sobre la negociación entre los gobiernos en relación con el tax de India. ¿Saben algo de aquello? A ver, hoy día nosotros con India tenemos un acuerdo de alcance parcial, un APA. Ya ese acuerdo de alcance parcial nos da alguna ventaja arancelaria para algunas líneas de salmón en las cuales nosotros pagamos solo el 50% del arancel MFN, que es la nación más favorecida, que es el que pagan todos los demás. Entre medio, India negoció con Noruega y tiene un TLC vigente que va a llevar los aranceles de Noruega a 0 al 2029 y negoció con Australia, que también es un gran proveedor de salmones en India. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros llevamos ya, si no me equivoco, 4 o 5 rondas de negociación para ampliar este acuerdo de alcance parcial y convertirlo en un acuerdo de alcance global, de alcance total, y es una negociación vigente. Ahora, esto se da por ambos lados. India también está siendo muy activo en su búsqueda de nuevos socios comerciales, en su búsqueda de diversificación comercial. Entonces, obviamente nosotros queremos que ese acuerdo llegue a concretarse lo antes posible y dentro de la negociación estarán las distintas líneas de salmón y cómo estas se pueden rebajar para ojalá poder competir de igual a igual con los principales proveedores globales. Es un tema en desarrollo, es una negociación vigente, es una negociación que va a tener ahora a fines de agosto su próxima ronda de negociación. Entonces no podemos concluir un resultado ni un deadline con respecto a cuándo va a estar operativo. Pero es algo que está avanzando y que lleva un buen grado de avance. Perfecto. Una pregunta acá del equipo editorial de Salmon Expert. En relación a los productos de valor agregado, específicamente, por ejemplo, el salmón ahumado. ¿Cómo visualizan que esto se podría posicionar en los mercados asiáticos? Hoy en día no es algo que sea de su preferencia. ¿Por qué es esto? Básicamente porque no se pide, no es parte de su cultura, es un producto que todavía le falta posicionarse. ¿Han hecho intentos de poner ese tipo de productos que en Estados Unidos gusta mucho? Matías, no sé, yo creo que... Sí, yo puedo contestar claro, una cosa es hacer el salmón salmón ahumado desde Chile, que hay competidores que han sido exitosos en ese ambiente, pero hay una parte también importante de clientes que nosotros abastecemos en el mundo que efectivamente ahuman. En Corea, nosotros sabemos que hay una tradición, ¿no es cierto?, de ahumado que se ocupa en buffets de hoteles, ¿no es cierto?, incluso en ciertas ocasiones de consumo, ¿no es cierto?, y nosotros mandamos la materia prima y se ahuma allá. En China también hay ahumado. Toda la producción de IKEA que se vende ahumada, ¿no es cierto?, en sus tiendas se produce en China, son clientes nuestros los que en el fondo están haciendo ahumado ahí. Pero, de nuevo, yo creo que aquí hay que tener súper presente cuál es la ocasión de uso o de consumo. Estados Unidos creció mucho porque los americanos ya tenían el salmón salvaje de Alaska o del Atlántico, ¿no es cierto?, y lo consumían desde antes. Y Chile al final lo que hizo es llenar, igual que en la fruta, darles opción todo el año de este producto, pero la cultura ya estaba. En Brasil lo que mostramos son los descendientes japoneses que estimularon el consumo de sushi. En Japón también, o sea, la tradición de tomar desayuno con alimento del mar existe siempre. Entonces, en el fondo el salmón ahumado, uno cuando va a Francia te sirven un baguette con salmón ahumado y un queso brie, ¿no es cierto?, como colación. O sea, me ha pasado en la feria. Entonces, en el fondo es un poquito al revés. ¿En qué ocasión lo van a ocupar? En Japón también consumen ahumado, pero más como entrada, ¿no es cierto? Entonces, eso habría que pensar cuál es la ocasión de uso como para estimular la demanda. Yo creo que el gran desafío de India es justamente ese, es cómo los indios van a consumir salmón, ¿no es cierto? Si va a ser cocido en porciones, si va a ser ahumado, si va a ser sashimi, y de ahí tal vez agarre vuelo, ¿no es cierto?, la importación. Sí. Bueno, acá Boris Riquelme en el chat nos hace una reflexión que me sacó una sonrisa, pero que encuentro que tiene toda la razón. Es que no nos hace falta a Chile un Haaland, alguien que promocione el salmón chileno, alguien que sea reconocido
el salmón sin antibióticos de Chile, el salmón de la Patagonia. ¿No nos hace falta quizá una figura para poder darle más potencia al salmón chileno? Sí, sería interesante. O sea, en las paltas está Carlos de Gabardo, para los que somos más antiguos, yo creo que eso funcionaba, así que era una referencia. Yo estuve ahora para el Mundial, justo en pleno Mundial en julio, con Haaland haciendo goles y todos los chinitos ahí vueltos locos, estaban en todos los supermercados, ¿no es cierto? Y yo creo que eso efectivamente genera una asociación positiva. Claro, el tema acá es a quién eliges y cómo lo comunicas, ¿no es cierto? Entonces, pero ciertamente puede ser una buena herramienta. Uh-huh. Sí, yo creo, Perfecto. para complementar, que también en el fondo nos falta una campaña de imagen país para el salmón unificada. Eso, porque, claro, el Consejo del Salmón de Noruega invierte una gran cantidad de recursos en posicionar el origen. Por nuestro lado, la verdad es que si uno lo mira en términos comparativos, lo que es el volumen versus la promoción de origen, no la promoción en general, ni de producto ni de empresa, promoción de origen, nos falta también esa inversión. Entonces, creo que un primer paso antes de pensar en quién sería la figura, porque Haaland, claro, aparece ahora con el caso del Mundial como figura icónica también para Noruega, y bueno, ¿cómo se llama? El reel de los barcos vikingos que se hizo famoso en todo el mundo. Pero claro, venía de una trayectoria importante también de inversión de origen que hacen los noruegos de manera muy agresiva. Perfecto. Bueno, hay harta pregunta en el chat, harta pregunta en el chat. Lamentablemente ya estamos en el tiempo, no vamos a lograr responderlas todas. Les quiero dar la oportunidad de poder hacer alguna recepción, conclusión o cierre final a cada uno de ustedes para que se lleve nuestra audiencia. ¿Voy yo primero? Sí, adelante. Dale. Super. A ver, vi ahí una pregunta súper interesante que es un poco orientada a cuáles son los indicadores que nos orientan hacia dónde va a estar esa demanda futura en el Asia para los salmones. La verdad es que es súper difícil leer porque uno empieza también a ver señales contradictorias. O sea, hay poblaciones súper envejecidas, como el caso de Taiwán, el caso de China, que demandan una proteína más fácil de digerir. Por otro lado está las poblaciones jóvenes del sudeste asiático que también impulsan el consumo, el crecimiento de largo plazo. Entonces no hay una llave mágica. Lo que hay que es estar atentos al día a día por parte del Estado, poner a disposición las mejores posibilidades de negociación para ir abriendo nuevas puertas y que el sector privado vaya detrás de esa apertura de puertas, como ahora en el caso de Filipinas, como fue con la apertura sanitaria con Australia y como esperamos que sea en el corto plazo con la apertura, o sea, la finalización de las negociaciones en India, para ir materializando estas oportunidades y que no se queden en el papel. Entonces, yo lo que quiero hacer para cerrar es ese llamado a que aprovechemos estas oportunidades y no lo miremos como un destino lejano. Hoy día Filipinas compra ya más de $40 millones en salmón chileno y tiene potencial para mucho más. Y la invitación es a que aprovechemos esta ventaja que dentro de muy poco, una vez que se ratifique el acuerdo, vamos a poder aprovechar. Así que ese es mi mensaje final. Excelente. Yo aprovecho, eso, disculpa. Bueno, yo aprovecho de dar las gracias. Estuve viendo el chat ahí, está súper activo. Hay gente que le gustó la presentación. Pero al final yo creo que el mensaje central acá es que tenemos un producto sensacional, así que funciona bien, que es bien recibido en los mercados, ¿no es cierto? Chile tiene buena reputación, responde, las instituciones funcionan, mismo Fernando da fe de eso, ¿no es cierto? Y aquí lo importante es ir diversificando, expandiéndose, ¿no es cierto? Buscando nuevas líneas de negocio y hacer las cosas bien al final, o sea, preocuparse de que el mundo esté abastecido, ¿no es cierto? Y tratar de que todas las cosas funcionen para que, no sé, incluso la región siga creciendo gracias a esta industria. Excelente. Aquí en el chat proponiendo algunas figuras para Chile. Joaquín Niemann, Pedro Pascal también por interno, el equipo Salmon Expert, fan de él. Así que hay algunos chilenos que podrían representarnos para promocionar el salmón
de Chile. Bueno, les quiero agradecer a todos. Muchas gracias por su asistencia. Tuvimos más de 200 personas conectadas en simultáneo. Esto, como les comenté, lo vamos a subir en unos minutos más a la web de salmonexpert.cl, también a nuestro canal de YouTube. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Los dejo invitados también acá en el chat para que vayan respondiendo una breve encuesta, un par de preguntas que nos ayudan también a nosotros a mejorar y poder hacer más de estos webinars en un futuro. Gracias, Matías. Gracias, Fernando. Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Vale. La acuicultura del futuro se construye en el sur del mundo. No te pierdas esa Magallanes este 20 de octubre en Punta Arenas. El punto de encuentro para conectar con los principales líderes de la industria, proveedores y autoridades. Te invitamos a conocer las tecnologías, innovaciones y estrategias que impulsarán una producción más eficiente, sustentable y comprometida con el desarrollo de la zona. Participa de charlas, presentaciones, visita stands y disfruta del show musical y mucho más. Si quieres dar a conocer tus soluciones, compartir tus conocimientos o destacar tu marca, escríbenos hoy y asegura tu participación en ESA Magallanes.